dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es la Iglesia, su salvación y edificación. La parte segunda del texto de Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Este texto nos lleva a preguntarnos dos cosas. Primera, ¿cuál es el lugar de la Iglesia en la salvación? Y segunda, ¿qué relación tienen los salvos con la edificación de la Iglesia? Vamos a contestar a estas preguntas con el texto mencionado y con otros pasajes de la Biblia. En primer lugar, veamos que la Iglesia es instrumento de Dios para llamar a las personas a la salvación. La salvación es de Dios y nada más que de Dios. Eso dice la palabra en Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Esto significa que la salvación es un don o regalo de Dios para el mundo. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y recordemos el texto que hemos leído, Hechos 2:47, que dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto, este texto habla de la salvación como una obra de Dios. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es quien salva. El verdadero cristianismo es un camino de salvación. Es un camino provisto por Dios mismo para que los pecadores puedan llegar a Él. Es un puente establecido por Dios entre el mundo y Él. Es un puente en forma de cruz que se transita por medio de una vida en la fe de Cristo. La salvación es un plan eterno de Dios que se ejecuta en el tiempo de Dios y también en el tiempo de cada uno de las personas, de cada uno de aquellos que han de ser salvos. Dice Efesios 1:11 al 12 que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La salvación de Dios comienza en la eternidad, antes de la fundación del mundo, que es el tiempo de un Dios eterno, que todo lo sabe, porque hace todo lo que quiere y al que no sorprende las cosas que pasan, sino que las decreta y se anticipa a ellas. Dice Primera de Pedro 1:18 al 21 que fuisteis rescatados
con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. La muerte de Jesucristo en la cruz y todo lo relacionado a ella, como las calumnias, las burlas, la crueldad, todo lo que sucedió a Jesús estaba previsto y provisto por Dios en su propósito redentor eterno. La salvación de Dios es mediante un único y suficiente Salvador, el Mesías, su Hijo Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1:18 al 21, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa salvación tuvo un precio, que fue la muerte vicaria de Cristo, nuestro Señor Jesús, en la cruz, para la redención y para la expiación del pecado de cuantos creen en Él como Salvador. Esa salvación, la salvación de Dios, la aplica el Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro 1:2, que serán salvos aquellos que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por tanto, la salvación de Dios en Jesús solo es efectiva para quienes por el Espíritu obedecen a la fe en la sangre de Cristo. El mecanismo de esta obra del Espíritu está descrito en Efesios 1:13 al 18. Allí se dice a los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Por tanto, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para que comprendamos la salvación que presenta el Evangelio y para que respondamos al Evangelio con arrepentimiento y con fe. Y Dios usa a la iglesia, a los redimidos, a los ya redimidos, para llevar a otros escogidos a la salvación. Dice el texto que estudiamos, de Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos eran añadidos a la iglesia. La iglesia es el medio o instrumento de Dios para llamar a la salvación a través de la predicación del Evangelio. Pablo está hablando de la salvación sin distinción de raza, de cultura, y dice en Romanos 10:13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y este es el Evangelio o buenas nuevas de salvación que predica la verdadera iglesia de Cristo, según nos dice el propio apóstol Pablo en Romanos 10, 8 al 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La iglesia, instrumento de salvación, también es el medio o instrumento para la santificación, que es la fase de la salvación que nos hace ser moralmente como Jesús. Dios nos salva para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, para que seamos como Jesús, que es el ejemplo, que es el modelo al cual Dios quiere conformar a aquellos a los que salva. Dice Hechos 2:47 de nuevo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un aspecto presente e instantáneo de la salvación, la conversión, el momento en el que una persona experimenta el arrepentimiento y la fe. Pero hay otro aspecto de la salvación que es futuro, que requiere tiempo, la santificación. Por eso el texto de Hechos 2:47 habla de los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto incluye ambos aspectos de la salvación, el aspecto presente, el de la conversión, y el aspecto que requiere tiempo, ese aspecto futuro que sucede después de la conversión y que dura toda la vida del creyente. El tiempo que dura el dejar el viejo hombre, el dejar la vieja naturaleza y adquirir la nueva, semejante a la imagen del nuevo hombre, del segundo Adán, que es Cristo. En segundo lugar, vamos a hablar de la iglesia como la reunión o congregación permanente de los salvos para edificación del cuerpo de Cristo. Todos los salvos pertenecen a la iglesia de Cristo. De nuevo, el texto de Hechos 2:47, pero ahora con un versículo más, el anterior, el versículo 46, dice que los salvos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios mismo añade a la iglesia a los que salva para formar con ellos un pueblo. Hemos leído antes que los salvos estaban unánimes cada día en el templo. Estaban juntos. Por tanto, Dios añade a la iglesia a los que salva para formar con ellos una reunión, una congregación de personas, un pueblo, una familia, un rebaño, un edificio o un cuerpo. Todas estas metáforas bíblicas nos hablan de los redimidos de la iglesia como una unidad compuesta. Los salvos no viven sus vidas como hijos de Dios en solitario, sino que viven sus vidas como creyentes, como redimidos,
junto a otros creyentes, formando con ellos una unidad compuesta, una iglesia, una familia, un rebaño. Es decir, muchas personas forman un pueblo, muchas personas forman una familia, muchas ovejas forman un rebaño, muchas piedras forman un edificio y muchos miembros forman un cuerpo. Esta es la voluntad de Dios para sus redimidos. No que vivan sus vidas cristianas en soledad, de forma individual, sino de forma colectiva. Dice primera a los Corintios 12, 13 al 14, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, independientemente de nuestra condición social, cultural, étnica. Dios nos une a los redimidos, a todos los redimidos, en un cuerpo. Por eso dice Pablo en este texto que estamos leyendo, que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por tanto, la Iglesia, como una unidad formada por muchas partes, reúne a los verdaderamente salvos. Todo verdadero redimido es un miembro que forma parte de la Iglesia. Como son parte del cuerpo los ojos, la boca, las orejas o las manos. Y todos estos contribuyen al bien, desarrollo y crecimiento del cuerpo. Dice primero a los Corintios 12, 19 al 21 y 25 al 26, que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, para que no haya desavenencia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Por tanto, todos los redimidos forman parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, todos. Pero hay que aclarar que también pueden formar parte de la Iglesia personas ajenas al cuerpo. Todos los redimidos son partes del cuerpo, pero pueden haber en algún momento concreto, de forma temporal, personas que formen parte de la Iglesia y que no sean salvas, sino que están en el cuerpo para perjudicarlo y afearlo con su mal comportamiento, como la pus de un grano, o como la fealdad de una verruga, o como el crecimiento destructivo de órganos sanos por un tumor o cáncer. Todos estos están en el cuerpo, pero no son parte del cuerpo, están temporalmente. El grano, la verruga, pueden estar incluso mucho tiempo, toda su vida, o pueden acabar con el cuerpo, como un tumor, pero no son órganos propios de un cuerpo, son órganos ordinarios del cuerpo. Los órganos ordinarios, como hemos dicho, son los ojos, la nariz, la boca, las orejas, las manos, los pies. Dice 2 de Pedro 2, 1 al 3, refiriéndose a estos órganos extraordinarios, a estas partes del cuerpo temporales que hemos mencionado, como granos, como verrugas, tumores, dice que habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, con palabras fingidas, hablando mal de cosas que no entienden, y se recrean con sus errores, pues han dejado el camino recto y se han extraviado. Y finalmente, estos, después de un tiempo de hacer daño a la iglesia, abandonarán la iglesia y con ello el verdadero camino del Señor, y volverán al lugar de donde nunca salieron. Dice segunda de Pedro 2:20 al 22, que ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Pero les ha acontecido los del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por tanto, hemos visto que los verdaderos creyentes forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y también hemos visto que hay personas que pueden formar parte del cuerpo de Cristo temporalmente y que no son salvos y que estarán un tiempo. Es importante ver las dos cosas porque hay personas que se desaniman en su seguimiento de Cristo por no entender esto, que en el cuerpo de Cristo hay verdaderos creyentes, que los verdaderos creyentes forman parte del cuerpo de Cristo, y también entender que circunstancialmente, temporalmente, pueden haber personas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que no son salvos. Pero los verdaderos creyentes, y esto es lo importante, los verdaderos cristianos nunca abandonarán la iglesia. Nunca abandonarán al Señor. Nunca abandonarán la salvación. Nunca. Porque los verdaderos creyentes, desde el momento en que conocen a Jesús como su Salvador, se integran en la iglesia de Cristo a través de la pertenencia a una iglesia local. Dice Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos eran añadidos a la iglesia. Los salvos son añadidos a la iglesia. Pueden haber personas que no lo sean temporalmente en la iglesia, pero los salvos son añadidos por Dios a la iglesia. Nunca jamás debes olvidar esto, que los salvos están en la iglesia, que en una iglesia hay personas que son salvos. Independientemente de que un día veas a alguien que no es digno de llevar el nombre de ser cristiano, los salvos están en la iglesia. Porque desde el momento de su salvación, desde el momento que conocieron a Cristo, se integraron en una iglesia local, en una comunidad cristiana. Todo lo que queremos decir con iglesia local, una comunidad cristiana ubicada en una determinada localidad geográfica. Por ejemplo, en una ciudad, la ciudad de La Laguna, pongamos por ejemplo, como mencionan las epístolas de Pablo. En Romanos 1:1 y 7, Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y en 1 Corintios 1:1 al 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
Por tanto, en Roma, ciudad, había una iglesia. Y en Corinto, ciudad, había una iglesia. Ambas eran iglesias locales. Y en la Biblia se hablan de muchas iglesias locales. Y todos los redimidos, todos los salvos, pertenecían a alguna de ellas. Porque todos los salvos de una determinada zona geográfica forman una comunidad cristiana con fuertes vínculos y compromisos espirituales con el Señor y también entre ellos, con otros cristianos. Estos vínculos y compromisos son comparados por el Señor con los vínculos y compromisos matrimoniales. Esto es muy interesante. El verdadero creyente se siente unido a la iglesia como los esposos se sienten unidos entre sí. Es muy interesante que en Efesios 5, 22 al 23 y 25, el Señor haga una analogía entre el matrimonio, entre los esposos, entre sí, y entre el Señor y la iglesia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto lo que quiere decir, lo que quiere enseñar, es que el verdadero creyente siente que pertenece a la iglesia como a una familia, a la familia en la fe. No está arrimado con ella, no está amancebado con ella, con la iglesia. Está unido a la iglesia por un compromiso ante Dios, semejante al compromiso matrimonial, un compromiso de fe, de afecto y de lealtad. En Gálatas 6, 2, 6 y 10 se dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Este texto es muy interesante porque nos muestra cuál es el tipo de relación que el creyente mantiene con la iglesia local, con la iglesia del Señor, con la iglesia universal. El creyente posado es como una mosca sobre una tarta, que deja su mala impronta hasta que se va. El creyente integrado, por el contrario, es parte de la tarta. Es harina, huevo, azúcar, nata o fruta. Da igual. Es parte de la tarta. Es tarta. Allí, juntamente con todos los ingredientes, con el resto de miembros, hace de la iglesia una tarta y contribuye a darle su buen aspecto y delicioso sabor. Es por ello que los salvos, como parte, como miembros de una iglesia local, de una comunidad cristiana local, se reúnen periódicamente en la casa de Dios. Se reúnen periódicamente para ser pastoreados y apacentados. Dice Números 27, 16 al 17, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga y que entre delante de ellos,
que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y dice Efesios 4, 11 al 13, que él mismo constituyó pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y plenitud de Cristo. Estar bajo la tutela de un pastor produce en los creyentes un crecimiento e integración en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, con humildad, obediencia y dependencia de Dios. Más allá de las vanas confianzas en el hombre. ¿Se podía confiar en Pedro como pastor para el rebaño? Pues, ¿no era él quien había negado 3 veces al Señor? ¿Qué dijo Jesús a Pedro después de aquello? En Juan 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y posteriormente, antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a Pedro en Hechos 1:8, no solamente a él, a todos los demás apóstoles, les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así pues, cuando llegó el momento de la verdad, dice Hechos 4, 8, 12 al 13, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto se lo dijo Pedro al Sanedrín judío. Entonces ellos, viendo el denuedo de Pedro y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por tanto, el creyente no sigue a personas humanas, poniendo su fe en ellas. Quienes lo hacen terminan tropezando y alejadas del Señor. Los creyentes siguen a la gracia y al poder de Dios, ofrecidas en personas que son recipientes de barro, que contienen el tesoro de la salvación y de los que el Señor se vale para hacer su obra y con ello producir la gloria de su nombre, la gloria de su obra. Dice Pablo en 2 a los Corintios 4:7, hablando de la salvación y de los siervos de Dios, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los salvos se reúnen para adquirir el conocimiento de Dios en general y también del propósito de los dones espirituales, porque con ellos, con los dones espirituales, se produce el crecimiento de la iglesia en amor a Dios y en amor los unos para con los otros. Dice Efesios 4, 14 al 16, que los creyentes no debemos ser niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que los salvos descubren en la iglesia y ministran en la iglesia sus dones espirituales o capacidades para servir al Evangelio. Y lo hacen en la iglesia para edificarla, para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca para la gloria de Dios y para testimonio del Evangelio en el mundo. Dice 1 Corintios 12:7 que a cada creyente les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y dice 1 Corintios 14:12, en relación con los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales ministrados por los creyentes en la iglesia confirman que esos creyentes son parte de la iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte beneficiosa y edificadora de la iglesia. Los dones espirituales descubiertos y ministrados confirman que somos escogidos de Dios. Y en el juicio final, Dios comprobará si hemos descubierto y ministrados esos dones o talentos de forma fructífera para su obra redentora. Esto no preocupa a la mayoría de los creyentes, tristemente. Pero la Biblia habla claramente de que Dios, al final de los tiempos, llamará a sus siervos y les pedirá cuenta sobre lo que hicieron con los talentos recibidos. Estimados hermanos, hemos hablado de la iglesia, de su salvación y edificación. Hemos dicho que la iglesia es instrumento de Dios para la salvación. La salvación es un don o regalo de Dios para el mundo, por el sacrificio de Cristo, que es aplicado por el Espíritu Santo. Dios usa a la iglesia para llevar a sus escogidos a la salvación, mediante la predicación del Evangelio. Y también usa a la iglesia para santificar a esos escogidos, mediante la enseñanza de todo el consejo de la palabra de Dios. Y hemos dicho que la iglesia es la reunión o congregación permanente de los salvos para edificación del cuerpo de Cristo. Todos los salvos pertenecen a la iglesia de Cristo. Todos los salvos están integrados en ella a través de la pertenencia a una iglesia local o comunidad cristiana de una determinada localidad geográfica, con un compromiso de fe, de afecto y de lealtad ante Dios y ante otros redimidos, ante otros hermanos. Esto les hace reunirse periódicamente en la casa de Dios para ser pastoreados, para descubrir y ministrar los dones espirituales en la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, hemos entendido que la salvación es de Dios y que Él lleva a las personas a ella a través del ministerio de la iglesia. Hemos entendido que los salvos forman parte de una comunidad cristiana local donde son pastoreados y enseñados y donde ministran sus dones para edificación de la iglesia. Hemos entendido la importancia de la iglesia para nuestras vidas.
Quiera Dios que lo hayamos entendido todos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, rodando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Oremos. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo tu Hijo y que nos aplicas por el Espíritu Santo. Te damos gracias por la Iglesia, porque usas a tu pueblo, a los ya redimidos, para salvar a otros que están en tus propósitos eternos, en tus planes eternos. Gracias, Señor, porque la Iglesia es un instrumento de salvación. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que tú vas a salvar a otros, que vas a llamar a otros a la salvación a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser tu boca, a ser tus manos y tus pies en la tarea de la evangelización, a llevar a otros el mensaje de salvación en Cristo. Y también te damos gracias, Señor, por haber podido estudiar de nuevo que la Iglesia es instrumento de santidad, que la Iglesia es instrumento para llevar a los redimidos, a los salvos, a la imagen de Cristo, a ser como Cristo tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a congregarnos cuando tengamos oportunidad para ello en tu casa, para congregarnos como iglesia, como cuerpo, para allí ser pastoreados, para allí aprender por tu palabra a ser santos, para allí descubrir nuestros dones y ministrarlos para edificación de tu cuerpo y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor.
Y te damos las gracias, Señor, porque a pesar de que aún estamos padeciendo esta pandemia, las cosas van mejorando y pronto podremos vernos los hermanos, tu casa, y pronto podremos hacer tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien ante ti y ante los hombres, a glorificarte, Señor. Libra del mal, Señor, a los mayores, a los vulnerables, a los sanitarios. Sigue ayudando, Señor, a los que están esperando para ser operados, como José de Segovia o como María. Gracias por la salud a otros, Señor. Ayuda a terminar de recuperarse a Moisés y ayuda, Señor, también a Carmen Teresa en el proceso de recuperación de su trasplante. Tú la has ayudado hasta aquí y confiamos en que seguirás ayudándola hasta el final, Señor. Te damos las gracias por anticipado, por esta bondad tuya, por esta misericordia tuya hacia Él. Y también te pedimos que nos sigas bendiciendo a todos y nos guardes en todas las cosas que tenemos por delante. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.